en el año 539 a.C., cuando las sombras de la noche comenzaban a extenderse sobre las murallas más imponentes jamás construidas por mano humana, un imperio que había hecho temblar al mundo entero estaba a punto de desaparecer en una sola noche. Las puertas de bronce que ningún ejército había logrado atravesar se abrieron desde dentro. Las murallas que, según el historiador Heródoto, tenían 90 metros de altura y 24 metros de espesor, lo suficientemente anchas para que 2 carruajes circularan lado a lado en su cima, cayeron sin resistencia. Esa misma noche, en el Palacio Real, mientras el rey Belsasar bebía vino en copas de oro robadas del templo de Jerusalén, una mano sin cuerpo apareció escribiendo sobre la pared palabras que condenaban a muerte a un imperio. Pero, ¿cómo llegó esta nación a convertirse en la superpotencia más arrogante, cruel y magnífica de la antigüedad? ¿Qué dice la Biblia realmente sobre los babilonios? ¿Y por qué Dios mismo los llamó mi martillo y armas de guerra? Antes de destruirlos completamente, hoy reconstruiremos paso a paso la historia completa del pueblo más soberbio de las Escrituras, desde sus orígenes en las llanuras de Sinar hasta la noche en que sus dioses no pudieron salvarlos. Bienvenidos a Pueblos de la Biblia. Para entender quiénes fueron verdaderamente los babilonios, debemos retroceder casi 2000 años antes de Nabucodonosor. Debemos viajar a un tiempo cuando la humanidad entera hablaba todavía un solo idioma. Un tiempo registrado en Génesis, capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Sinar. Este nombre aparece por primera vez en la Biblia en Génesis 10:10, donde se nos dice que el comienzo del reino de Nimrod fue Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. Este mismo territorio, ubicado entre los ríos Tigris y Éufrates, lo que hoy es el sur de Irak, sería conocido siglos después como Babilonia. Pero no adelantemos nuestra historia. La Biblia nos presenta a Nimrod como vigoroso cazador delante de Jehová. Pero las palabras hebreas originales revelan algo más profundo y perturbador. La expresión delante de Jehová, Lifnei Yahweh, puede traducirse también como en oposición a o en contra de Jehová. Nimrod no era simplemente un cazador de animales, era un cazador de almas, un líder carismático que congregó a la humanidad no para adorar al Dios verdadero, sino para construir un monumento a la grandeza humana. Imagina por un momento ese escenario, una civilización postdiluviana, familias que conocían todavía los relatos de primera mano sobre el arca de Noé, personas que habían escuchado de sus abuelos cómo las aguas cubrieron la tierra, y sin embargo, dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:4. 3 motivaciones, 3 semillas de soberbia que definirían la identidad babilónica por los próximos 2000 años. 1. Edifiquémonos una ciudad, autosuficiencia. No necesitamos a Dios, podemos crear nuestra propia seguridad. 2. Cuya cúspide llegue al cielo, deificación. Alcanzaremos lo divino por nuestro propio esfuerzo. 3. Hagámonos un nombre, gloria humana. Nuestra fama será eterna. Seremos recordados como dioses. Las excavaciones arqueológicas en la antigua Mesopotamia han revelado algo fascinante. Los ladrillos de esta época llevaban frecuentemente inscripciones con el nombre del rey que ordenó su fabricación. Era una práctica de propaganda política. Cada ladrillo gritaba: «Yo construí esto, recuérdenme». La Torre de Babel no era simplemente un edificio alto, era un zigurat, una estructura escalonada que servía como templo. En la cosmovisión mesopotámica, estos zigurats eran literalmente escaleras al cielo, puntos de contacto entre lo divino y lo humano, pero con una diferencia crucial respecto al plan de Dios. En el diseño divino,
Dios desciende para encontrarse con el hombre. En el diseño de Babel, el hombre asciende para hacerse Dios. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Génesis 11:7. En un solo instante, la humanidad unificada se fragmentó. El capataz gritó órdenes que nadie comprendió. El albañil pidió herramientas usando palabras que sonaban como sin sentido. El comerciante no pudo cobrar porque los números tenían nombres diferentes. El arquitecto señaló planos que nadie podía leer. El proyecto se derrumbó, no por falta de materiales, no por incompetencia técnica, sino porque la comunicación, el cemento invisible de cualquier sociedad, se desintegró. Y Babel, cuyo nombre los constructores pretendían que significara puerta de Dios, Babilu en acadio, se convirtió en un monumento inacabado a la futilidad de la rebelión humana. Pero aquí está el detalle que muchos pasan por alto. La ciudad no fue destruida, fue abandonada, temporalmente, porque la soberbia humana es como la hierba mala. Incluso cuando no se cortas, sus raíces permanecen bajo tierra, esperando la temporada adecuada para brotar nuevamente. Y brotar lo hizo. Siglos después del fracaso de Babel, en esa misma llanura de Sinar, emergió una civilización que no había olvidado las ambiciones de Nimrod, una civilización que reconstruiría la ciudad, que perfeccionaría el zigurat, que haría realidad el sueño de alcanzar el cielo. Babilonia, no un simple renacimiento de Babel, sino su culminación, la heredera de su arrogancia, la encarnación perfecta de todo lo que Dios había juzgado en Génesis 11. Arqueológicamente, sabemos que la región de Mesopotamia fue cuna de algunas de las primeras ciudades-estado de la historia. Los sumerios, acadios, asirios y finalmente los caldeos, todos ellos construyeron sobre las mismas llanuras donde Nimrod había plantado las semillas de Babel. Pero hubo algo único en los babilonios, algo que los distinguió de todos los demás pueblos antiguos y que la Biblia identifica con precisión quirúrgica. Su orgullo no era meramente nacional, era teológico, era espiritual, era una cosmovisión completa que colocaba al hombre, específicamente al rey babilonio, en el centro del universo. Los babilonios adoraban a Marduk, su dios supremo. Según su mitología, Marduk había creado el mundo matando a Tiamat, la diosa del caos primordial, y dividiendo su cuerpo para formar el cielo y la tierra. En esta narrativa, la humanidad fue creada de la sangre de un dios rebelde asesinado, con el propósito de servir a los dioses. ¿Notas el contraste con Génesis? En la Biblia Dios crea por palabra. El hombre es formado con amor, a imagen divina, para tener comunión con su Creador. En Babilonia, la creación surge de violencia. El hombre es un esclavo cósmico, nacido de sangre derramada. Estas dos cosmovisiones estaban destinadas a chocar, y cuando lo hicieron, los escombros cambiarían la historia de Israel para siempre. Durante siglos, Babilonia fue apenas una ciudad más en el complejo tablero político de Mesopotamia, conquistada por asirios, liberada por rebeldes, reconstruida, destruida, una y otra vez, hasta que llegó un hombre cuyo nombre significa Nabú, protege mi corona, un guerrero, un constructor, un visionario megalómano que transformaría una ciudad provincial en la capital del imperio más deslumbrante de la antigüedad. Su nombre era Nabucodonosor II, y cuando la Biblia habla de los babilonios, habla principalmente de él y de su dinastía caldea, pero antes de conocerlo cara a cara, necesitamos entender por qué Dios permitió que este imperio pagano conquistara a su pueblo elegido, por qué el templo de Salomón, la misma casa de Jehová, fue quemado hasta los cimientos por soldados que adoraban ídolos de piedra. Porque verás, lo que sucedió entre Babilonia e Israel no fue un accidente geopolítico, no fue mala suerte militar, fue el cumplimiento exacto de una profecía pronunciada 150 años antes de 1929 que sucediera.
Una profecía tan específica, tan detallada, que cuando se cumplió al pie de la letra, incluso los escépticos tuvieron que admitir: alguien estaba escribiendo la historia desde fuera del tiempo. Esa profecía está en Isaías 39, y cuando la leas sabiendo lo que vino después, se te erizará la piel. Pero para entenderla completamente, primero debemos conocer al rey que hizo llorar a Jeremías, que hizo danzar a Daniel, y que fue transformado en bestia para aprender una lección que solo Dios podía enseñar. En el año 605 a.C., las arenas de Carquemis se tiñeron de rojo. Allí, junto al río Éufrates, en lo que hoy es la frontera entre Siria y Turquía, dos superpotencias chocaron en una batalla que decidiría el destino del mundo conocido. Por un lado, Egipto, la antigua potencia faraónica que había dominado durante milenios. Por el otro, Babilonia, bajo el mando de un príncipe guerrero de apenas 25 años, llamado Nabucodonosor. La victoria babilónica fue total, devastadora. El profeta Jeremías la describió así en el capítulo 46, versículos 2 al 6, con respecto a Egipto, acerca del ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, en Carquemis junto al río Éufrates, al cual derrotó Nabucodonosor, rey de Babilonia. Huid, volveos atrás, porque es día de venganza de Jehová. La espada devorará y se saciará. Pero aquí está lo extraordinario, lo que hace que esta batalla trascienda la historia militar ordinaria. Apenas un año antes, en el 606 a.C., el mesotesiense profeta Jeremías había proclamado públicamente, delante de los sacerdotes y del pueblo de Judá, una profecía tan precisa que sonaba imposible. Acontecerá que la nación y el reino, que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, yo castigaré a esa nación con espada, con hambre y con pestilencia. Jeremías 27:8. Piensa en esto. Jeremías no solo predijo que Babilonia conquistaría naciones, mencionó por nombre a un rey que apenas había comenzado a gobernar, un rey cuyo reinado de 43 años cumpliría cada sílaba de esta profecía con precisión aterradora. Nabucodonosor regresó a Babilonia tras la batalla de Carquemis, no como príncipe, sino como rey. Su padre, Nabopolassar, había muerto durante la campaña. El joven guerrero cabalgó día y noche a través del desierto para reclamar su trono antes de que surgieran rivales. Y cuando finalmente se sentó en el trono de Babilonia, con la corona de los caldeos sobre su cabeza, el mundo tembló. Porque este hombre no era un rey ordinario, era un arquitecto obsesivo, un conquistador implacable y, sobre todo, un ego colosal envuelto en carne mortal. Las inscripciones cuneiformes que él mismo ordenó grabar en ladrillos, estelas y cilindros de arcilla nos permiten escuchar su propia voz a través de los milenios, y lo que dicen es revelador. Yo soy Nabucodonosor, rey de Babilonia, el que cuida de Sagila y Ezida, primogénito de Nabopolassar, rey de Babilonia. Los edificios de Sagila y Babilonia, que Nabopolassar, rey de Babilonia, mi padre, mi progenitor, había comenzado pero no completado. Yo los terminé. Reconstruí estos santuarios en su antiguo sitio, sobre sus antiguos cimientos, tal como existían en tiempos remotos. Recubrí sus paredes con oro brillante, como si fuera yeso. ¿Captas el patrón? Yo. Cada inscripción es un monumento a sí mismo. Cada ladrillo grita su nombre. Incluso cuando menciona a los dioses, lo hace para recordarnos que él fue quien embelleció sus templos y reconstruyó. Oh, cómo reconstruyó. Bajo su reinado, Babilonia se transformó en la ciudad más espectacular de la antigüedad. El historiador griego Heródoto, que la visitó un siglo después de su esplendor máximo, todavía la describió con asombro casi religioso. Las murallas exteriores formaban un cuadrado de 23 kilómetros de perímetro. Dentro de ellas, una segunda muralla aún más gruesa. Entre ambas murallas, un foso lleno de agua del Éufrates.
8 puertas monumentales daban acceso a la ciudad, siendo la más magnífica la puerta de Istar. La puerta de Istar, reconstruida parcialmente en el Museo de Pérgamo en Berlín, estaba recubierta con ladrillos esmaltados de lapislázuli azul brillante, decorados con 575 dragones y toros en relieve de color dorado y marrón. Atravesar esa puerta era como entrar en un sueño hecho piedra. Más allá de la puerta, la vía procesional conducía hasta el corazón de la ciudad, el Esagila, el gran templo de Marduk, y junto a él, el Zigurat Etemenanki, la casa del fundamento del cielo y la tierra, un zigurat de 7 niveles que alcanzaba 91 metros de altura. Muchos eruditos bíblicos creen que esta estructura fue la reconstrucción definitiva de la Torre de Babel original. Nabucodonosor había completado lo que Nimrod comenzó, pero su obra más famosa, aunque históricamente debatida, fueron los jardines colgantes de Babilonia, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Según la tradición, Nabucodonosor los construyó para su esposa Amitis, una princesa meda que extrañaba las verdes montañas de su tierra natal. Imagina jardines en terrazas elevadas, irrigados por un sistema de bombas que elevaba agua del Éufrates, árboles importados de todo el imperio, flores exóticas, una montaña verde artificial en medio del desierto mesopotámico. Era un despliegue de poder absoluto sobre la naturaleza misma. Pero mientras Nabucodonosor construía su paraíso terrenal, había olvidado algo crucial. Había olvidado la advertencia que el profeta Isaías había pronunciado 150 años antes, durante el reinado de Ezequías, rey de Judá. La historia está en Isaías, capítulos 38 y 39. El rey Ezequías había enfermado de muerte, pero Dios le concedió 15 años adicionales de vida. Cuando el rey de Babilonia, en ese tiempo, Merodach Baladán, envió emisarios con cartas y presentes, Ezequías, en un momento de orgullo inexplicable, les mostró todo. Les mostró la casa de sus tesoros, plata, oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que había en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Isaías 39, 2. Cuando el profeta Isaías se enteró, fue a confrontar al rey, y las palabras que pronunció fueron como sentencia judicial desde el trono de Dios. Oye, palabra de Jehová, de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Isaías 39, 5-7. 115 años después de esta profecía, en el año 605 a.C., el mismo año de la batalla de Carquemis, Nabucodonosor marchó sobre Jerusalén por primera vez. El libro de Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2, lo registra con precisión quirúrgica. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Los utensilios sagrados del templo, los vasos de oro que habían contenido el incienso delante del lugar santísimo, la mesa de los panes de la proposición, los candelabros que habían ardido en presencia de Dios, fueron llevados como trofeos de guerra a Babilonia y depositados en el templo de Marduk, no como reliquias religiosas respetadas, sino como evidencia de superioridad, como declaración teológica. Tu Dios perdió, mi Dios ganó. Pero Nabucodonosor no se conformó con oro y plata. Quería algo más valioso, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna,
de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Daniel 1, 3-4. La profecía de Isaías se cumplía letra por letra. Los hijos de la realeza de Judá, literalmente de tus hijos que saldrán de ti, fueron llevados a Babilonia. Y entre ellos estaban 4 jóvenes cuyos nombres hebreos glorificaban a Jehová. Daniel, Dios es mi juez. Ananías, Jehová ha favorecido. Misael, ¿quién es como Dios? Azarías, Jehová ha ayudado. Pero Nabucodonosor intentó borrar incluso sus nombres. Les dio nombres caldeos que honraban a los dioses de Babilonia. Beltsasar. Bel protege su vida. Bel era otro nombre de Marduk. Sadrach, posiblemente mandato de Aku, dios lunar. Mesac, posiblemente ¿quién es como Aku? Abed-nego, siervo de Nebo, dios de la sabiduría. Era una conquista espiritual, un intento de reprogramar sus mentes, sus lealtades, su misma identidad. Y esto era solo el principio, porque Nabucodonosor regresaría a Jerusalén 2 veces más. En el 597 a.C., llevaría al rey Joaquín y a 10.000 cautivos, artesanos, herreros, guerreros, despoblando la ciudad de toda su fuerza productiva. Y finalmente, en el 586 a.C., después de que el rey Sedequías intentara rebelarse aliándose con Egipto, Nabucodonosor pondría sitio a Jerusalén durante 18 meses devastadores. El profeta Jeremías describe la hambruna resultante con detalles que parten el alma. Los niños y los lactantes desfallecen en las plazas de la ciudad. Sus almas desfallecen en el regazo de sus madres. Lamentaciones 2, 11-12. Cuando las murallas finalmente cedieron, la venganza de Nabucodonosor fue total. Capturaron al rey Sedequías, degollaron a sus hijos delante de él. Luego les sacaron los ojos para que la última imagen que viera en su vida fuera la muerte de sus herederos, y lo llevaron encadenado a Babilonia. Pero lo peor estaba por venir. El día 9 del mes 4 del año 11 de Sedequías, que corresponde al 18 de julio del 586 a.C., algo impensable sucedió. El templo de Salomón, la casa que Dios mismo había llenado con su gloria en Primera de Reyes 8, fue quemado hasta los cimientos. Segunda de Reyes 25:9. Lo registra con terrible brevedad. Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes, quemó a fuego. Nabuzaradán, capitán de la guardia de Nabucodonosor, supervisó personalmente la profanación. Ordenó desmantelar todo lo que tenía valor. Las columnas de bronce, Jaquín y Boaz, que habían flanqueado la entrada del templo, fueron rotas en pedazos y llevadas a Babilonia. El mar de bronce, una inmensa pila bautismal que descansaba sobre 12 bueyes de bronce, fue destruido. Los incensarios de oro, los candeleros, las copas, las palanganas, los calderos, todo. Segundo de Reyes 25, 13-17 hace un inventario meticuloso, como si el escritor sagrado no pudiera creer lo que estaba documentando. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? La pregunta resonó en el corazón de cada judío exiliado. Resonó en los lamentos de Jeremías. Resonó en los salmos escritos junto a los ríos de Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Salmo 137, 1-2. La respuesta está en los profetas. Dios había advertido durante generaciones. Envió a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Habacuc, profeta tras profeta, rogando al pueblo que se arrepintiera de la idolatría, de la injusticia, de la arrogancia espiritual. Pero Judá había cruzado una línea. Ezequiel 8 describe una visión devastadora. El profeta es transportado en espíritu al templo de Jerusalén
y allí ve a los ancianos de Israel adorando ídolos paganos dentro de las cámaras sagradas. Ve mujeres llorando por Tamuz, un dios de fertilidad babilónico. Ve hombres adorando al sol con las espaldas vueltas hacia el lugar santísimo. Y entonces, en Ezequiel 10, sucede algo que nunca antes había ocurrido en la historia. La gloria de Dios, la Shekinah que había habitado el lugar santísimo desde los días de Moisés, se levanta del propiciatorio, se mueve hacia el umbral del templo, se detiene en la entrada oriental y finalmente abandona Jerusalén. Dios no fue expulsado de su templo por los babilonios. Él salió porque su pueblo lo había reemplazado con ídolos. Y cuando Dios se retira, no quedan defensas. No importa cuán gruesas sean las murallas, no importa cuán numerosos los soldados. Sin la presencia de Dios, Israel era simplemente otra nación pequeña en el camino de un imperio hambriento. Y así, encadenados y derrotados, los hijos de Abraham llegaron a Babilonia, a la ciudad que sus antepasados habían visto nacer como Babel, a la tierra de Sinar, donde la rebelión humana había encontrado su primera expresión arquitectónica. La ironía era brutal. El pueblo llamado a ser luz para las naciones ahora vivía en la capital mundial de la oscuridad espiritual. Pero Dios no había terminado, ni con Israel, ni con Babilonia, porque en esa corte pagana, rodeado de magos y astrólogos caldeos, un joven hebreo estaba a punto de demostrar que el Dios de Israel seguía siendo el Dios de toda la tierra. Su nombre era Daniel, y lo que estaba a punto de suceder cambiaría la teología de Nabucodonosor para siempre. Estamos reconstruyendo la historia completa de los babilonios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si este viaje te está impactando, suscríbete ahora para no perderte cómo termina esta confrontación épica entre el orgullo humano y el Dios eterno. Toca el botón rojo. Continuemos. Imagina la escena. Nabucodonosor, el hombre más poderoso del mundo, sentado en su trono en Babilonia. A su alrededor los magos, astrólogos, encantadores y caldeos más sabios del imperio. Hombres que habían estudiado durante décadas las estrellas, los sueños, los presagios, y delante de ellos, un joven cautivo hebreo de aproximadamente 18 años, llevado a esa corte como parte del botín de guerra, Daniel. Pero Daniel tenía algo que ninguno de los sabios caldeos poseía, una conexión directa con el Dios que conoce el fin desde el principio. Y esa conexión estaba a punto de ser probada de la manera más imposible. Daniel capítulo 2 comienza con una frase inquietante. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Nota la descripción. No solo tuvo un sueño, su espíritu fue perturbado. Hay una diferencia entre olvidar un sueño y ser perseguido por uno. Nabucodonosor despertó con el corazón acelerado, sudando, sabiendo que había visto algo importante, pero incapaz de recordar los detalles. Convocó a todos sus sabios y les hizo una demanda que los dejó helados. He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Daniel 2:3, 5. ¿Captas la trampa imposible? No les pidió que interpretaran un sueño que él recordaba. Les ordenó que le dijeran qué había soñado, y luego lo interpretaran. Era una prueba diseñada para fracasar, y Nabucodonosor lo sabía. Los caldeos respondieron con honestidad brutal. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, porque ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Daniel 2, 10-11. Traduce esto. Es imposible. Solo un dios podría hacer esto, y los dioses no hablan con humanos. Nabucodonosor enfureció. Ordenó la ejecución de todos los sabios de Babilonia, incluido Daniel.
Cuando Arioc, capitán de la guardia, vino a arrestar a Daniel, el joven hebreo no entró en pánico, no suplicó, no huyó. En cambio, preguntó por qué el decreto era tan urgente, y cuando Arioc le explicó, Daniel hizo algo audaz, pidió audiencia con el rey, le pidió tiempo, y luego fue a casa y reunió a sus 3 amigos hebreos, Ananías, Misael y Azarías, para orar. Daniel 2:18 dice que pidieron misericordias del Dios del cielo acerca de este misterio. No consultaron a sabios, no revisaron libros de sueños caldeos, no hicieron rituales mágicos, oraron al Dios que había permitido que Jerusalén cayera, pero que no había abandonado a sus hijos. Y esa noche, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Lo que Daniel vio fue extraordinario, una estatua inmensa, terrible, brillante, su cabeza de oro fino, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies parte de hierro y parte de barro cocido. Mientras observaba una piedra, no cortada por manos humanas, se desprendió y golpeó los pies de la estatua, y toda la estructura se desmoronó, convirtiéndose en polvo que el viento se llevó sin dejar rastro. Pero la piedra creció hasta convertirse en un monte que llenó toda la tierra. A la mañana siguiente, Daniel fue conducido ante Nabucodonosor y comenzó a hablar, no con arrogancia, pero con una autoridad que no venía de él. El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Daniel 2:27 a 28. Y entonces procedió a describir el sueño exacto que Nabucodonosor había olvidado. Cada detalle, cada metal, cada proporción. El rey debió sentir escalofríos recorriendo su columna, porque lo que este joven cautivo estaba describiendo era exactamente lo que él había visto en su sueño perturbador. Pero Daniel no se detuvo en la descripción. Dio la interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Tú eres aquella cabeza de oro. Daniel 2:37 a 38. Nabucodonosor era el oro, Babilonia en su esplendor máximo, pero después de él vendría otro reino inferior, la plata, que la historia identifica como Medo-Persia, luego un tercer reino de bronce, Grecia bajo Alejandro Magno, y finalmente un cuarto reino, fuerte como hierro, Roma, que quebrantaría y desmenuzaría todo. Pero la parte más impactante del sueño era el final. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel 2:44. La piedra no cortada por manos humanas. El reino eterno de Dios. Daniel estaba profetizando no solo el surgimiento y caída de imperios humanos, sino la llegada del Mesías y su reino indestructible que trascendería toda estructura política terrenal. Y lo hizo delante del hombre más poderoso de su época, en la capital del imperio más arrogante de la historia. La reacción de Nabucodonosor fue asombrosa. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: «Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio». Daniel 2:46 a 47. Un rey pagano, adorador de Marduk, postrado ante un Dios que no podía ver, representado por un cautivo adolescente de una nación conquistada. La ironía era poética. El poder verdadero no residía en las murallas de Babilonia, no en los ejércitos, no en el oro acumulado en los templos. Residía en conocer al que conoce el futuro. Daniel fue promovido a gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios. Sus 3 amigos recibieron posiciones administrativas. Pero aquí está el problema con el orgullo humano
Incluso cuando es confrontado con evidencia abrumadora de que Dios es supremo, encuentra maneras de reasertarse. Y Nabucodonosor, a pesar de haber confesado que el Dios de Daniel era Dios de dioses, estaba a punto de cometer el acto de arrogancia más espectacular registrado en la Biblia, porque cuando un hombre que gobierna el mundo escucha que es la cabeza de oro, a veces decide que todo el imperio debería ser de oro y que todo el mundo debería inclinarse ante esa imagen o arder. En la llanura de Dura, a unos 10 kilómetros al sur de Babilonia, Nabucodonosor erigió una imagen de oro de proporciones obscenas, 60 codos de altura por 6 codos de ancho, aproximadamente 27 metros de alto, equivalente a un edificio de 9 pisos, y 2,7 metros de ancho. No era simplemente una estatua, era una declaración teológica. Daniel 3, 4-5, describe la escena, y el pregonero anunciaba en alta voz: «Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado». El castigo por no obedecer era inmediato y brutal, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Pero cuando sonó la música, y toda la multitud, sátrapas, magistrados, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, cayó rostro en tierra. 3 hombres permanecieron de pie: Sadrac, Mesac y Abed-nego, los amigos de Daniel, los jóvenes hebreos que habían sido renombrados para honrar a dioses caldeos, pero que nunca habían olvidado al Dios de Abraham. Los acusadores no tardaron en informar al rey: «Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado». Daniel 3:12. Nabucodonosor se llenó de ira, ordenó que calentaran el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Lo calentaron tanto que las llamas mataron a los propios soldados, que arrojaron a los 3 hebreos dentro. Pero antes de ser lanzados al fuego, los 3 jóvenes pronunciaron palabras que han resonado a través de los siglos como el manifiesto definitivo de fe inquebrantable: «He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo». Y de 1900, «Tu mano, oh rey, nos librará, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Daniel 3:17-18. Y si no, 3 palabras que definen la fe verdadera: «No es Dios me librará, por lo tanto, obedeceré. Es aunque Él no me libre, aún así, no me inclinaré». Y entonces sucedió algo que hizo que Nabucodonosor se levantara espantado de su trono. ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Daniel 3:24-25. Un cuarto hombre en el fuego, no quemándose, no atado, caminando con ellos, y su apariencia era como hijo de los dioses, o como algunas traducciones más precisas rinden, como el Hijo de Dios, una teofanía, una aparición preencarnada de Cristo mismo, protegiendo a sus fieles en el centro mismo del juicio, cuando Sadrac, Mesac y Abed-nego salieron del horno. La Escritura registra detalles específicos que evidencian lo sobrenatural. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Daniel 3:27. Ni un cabello chamuscado, ni olor a humo, como si el fuego mismo hubiera recibido órdenes de no tocarlos.
Y Nabucodonosor, por segunda vez, reconoció la supremacía del Dios de Israel. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesac y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él. No hay Dios que pueda librar como éste. Daniel 3:28-29. Reconoció, alabó, promulgó un decreto protegiendo a los adoradores de Jehová, pero no se convirtió, porque el orgullo de Nabucodonosor no era simplemente político, era ontológico. Estaba tejido en la fibra misma de su identidad como el hombre más poderoso de la tierra. Y Dios, en su misericordia terrible, estaba a punto de arrancar ese orgullo de raíz, no con un horno, sino con algo mucho más humillante. Daniel capítulo 4 es único en toda la Biblia. Es un testimonio personal escrito por un rey pagano, un documento autobiográfico de la transformación espiritual más dramática del Antiguo Testamento. Comienza así: Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Daniel 4, 1-2. Y entonces Nabucodonosor procede a contar su propia caída. Tuvo otro sueño, uno aún más perturbador que el de la estatua. Vio un árbol inmenso que crecía hasta el cielo, visible desde todos los confines de la tierra. Sus ramas albergaban aves, bajo su sombra se refugiaban las bestias, de él se alimentaban todas las criaturas. Pero entonces, un vigilante santo descendió del cielo gritando: «Derribad el árbol, y cortad sus ramas, quitadle el follaje, y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos». Daniel 4:14-16. Cuando Nabucodonosor convocó a Daniel para interpretar este sueño, el profeta quedó atónito por 1 hora, turbado. Finalmente, con evidente angustia, Daniel habló: «Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, tú mismo eres, oh rey. Mas por cuanto mandaron dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna». Daniel 4:19-26. Y entonces Daniel, el cautivo, advirtiendo al captor, pronunció palabras de consejo que deberían haber cambiado todo. «Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad». Daniel 4:27. Arrepiéntete, cambia, practica justicia, muestra misericordia, porque lo que viene, si no cambias, será devastador. Pasaron 12 meses, un año completo de misericordia divina, un año de oportunidad para humillarse, pero una tarde, mientras Nabucodonosor paseaba por el palacio real de Babilonia, mirando su ciudad en todo su esplendor, la soberbia finalmente estalló en palabras: «¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad?» Daniel 4:30. 4 veces yo o mí, en una sola frase. Yo edifiqué, mi poder, mi majestad. Ni una mención de Dios, ni gratitud, ni reconocimiento de que cada ladrillo de esa ciudad se construyó con recursos que Dios permitió conquistar, con manos que Dios permitió trabajar, durante años que Dios permitió vivir. Y mientras las palabras todavía estaban en su boca, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: «A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti,
hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Daniel 4, 31 a 32. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Daniel 4:33. El hombre más poderoso del mundo, reducido a la condición de bestia, no por enfermedad neurológica ordinaria, aunque algunos médicos modernos han sugerido una condición llamada licantropía clínica o boantropía, sino por juicio divino directo. Imagina al gran Nabucodonosor, el constructor de las maravillas de Babilonia, el conquistador de naciones, arrastrándose en 4 patas por los jardines de su palacio, comiendo pasto como ganado, con el pelo enmarañado cayendo sobre su rostro mientras el rocío de la mañana empapaba su cuerpo desnudo. 7 tiempos pasaron, 7 años en ese estado infrahumano, pero Dios no lo destruyó, lo humilló para salvarlo, porque al final de esos 7 años, más al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Daniel 4:34. El primer acto de su restauración no fue reclamar su trono, fue mirar hacia arriba, hacia aquel que había permitido su caída para enseñarle lo que ningún profeta, ningún sueño, ningún milagro había logrado enseñarle, que el cielo gobierna. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Daniel 4:36. Dios no solo lo restauró, le añadió mayor grandeza, porque un rey quebrantado que conoce a Dios es más grande que un rey arrogante que solo se conoce a sí mismo. Y Nabucodonosor concluyó su testimonio, este documento extraordinario que debió circular por todo el imperio, con palabras que ningún rey pagano había pronunciado jamás. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Daniel 4:37. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Palabras escritas por el hombre que fue la soberbia encarnada. Nabucodonosor murió alrededor del año 562 a.C., después de 43 años de reinado. Lo que siguió fue caos dinástico, reyes débiles, conspiraciones. Finalmente el trono cayó en manos de Nabonido, un rey más interesado en la arqueología y la religión que en gobernar. Dejó Babilonia en manos de su hijo corregente, Belsasar, y es aquí, en el año 539 a.C., donde nuestra historia alcanza su clímax profético. Daniel capítulo 5 describe una escena de arrogancia que rivaliza con la de Nabucodonosor. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Daniel 5, 1-2. Los vasos sagrados del templo de Jehová, que Nabucodonosor al menos había respetado guardándolos en el templo de Marduk, fueron profanados en una orgía de borrachera. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Daniel 5:4. Pero mientras brindaban por ídolos muertos, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Daniel 5:5. Una mano sin brazo, sin cuerpo, escribiendo en la pared,
Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Daniel 5:6. El terror absoluto de enfrentarse con lo sobrenatural divino. Las palabras escritas eran Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Los sabios de Babilonia no pudieron leerlas, o quizás pudieron leer las letras pero no entendieron su significado. Fue la reina madre, probablemente la viuda de Nabucodonosor, quien sugirió llamar a Daniel, el ahora anciano profeta que había interpretado los sueños de su suegro décadas atrás. Daniel entró. Ya no era el joven cautivo de 18 años. Era un hombre de aproximadamente 85 años, que había servido en la corte babilónica durante todo el exilio de Israel. Y cuando Belsasar le ofreció riquezas y el tercer puesto en el reino, a cambio de la interpretación, Daniel respondió con palabras cortantes: «Tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey, y le daré la interpretación». Daniel 5:17. Y entonces, antes de interpretar las palabras en la pared, Daniel dio una lección de historia que era también una acusación judicial. Le recordó a Belsasar cómo Dios había humillado a Nabucodonosor, cómo el gran rey había aprendido que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. Y entonces vino el golpe devastador. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Y al cientos, Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Daniel 5:22-23. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas. Daniel 5:26-28. Contado, pesado, dividido. Sentencia de muerte para un imperio. Mientras Belsasar festejaba dentro de murallas que consideraba inexpugnables, afuera estaba sucediendo algo extraordinario. El general persa Ciro el Grande había ideado un plan audaz: desviar el río Éufrates que corría a través de Babilonia. Al bajar el nivel del agua, sus tropas podrían entrar a la ciudad caminando por el lecho del río, bajo las puertas que tocaban el agua. El historiador griego Heródoto confirma esta estrategia. Y la Biblia había profetizado exactamente esto 150 años antes. Isaías capítulo 45, versículos 1 al 3, escrito alrededor del 700 antes de Cristo. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él. Yo marcharé delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos. Dios llamó a Ciro por nombre 1 siglo y medio antes de que naciera, y describió exactamente cómo conquistaría Babilonia. Quebrantaré puertas de bronce. Esa noche, mientras Belsasar aún festejaba, todavía en estado de negación después de escuchar la interpretación de Daniel, las tropas persas entraron en Babilonia. No hubo batalla épica, no hubo resistencia masiva. Las puertas se abrieron desde dentro, posiblemente por traidores, posiblemente por negligencia de guardias borrachos durante la fiesta, y el imperio más arrogante de la historia cayó en silencio. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Daniel 5:30-31. Babilonia cayó exactamente como Dios había dicho. La cabeza de oro de la estatua de Daniel II fue reemplazada por el pecho y brazos de plata. El imperio medo-persa. Hoy, si visitas Irak, puedes caminar entre las ruinas de Babilonia, los restos parcialmente reconstruidos de la puerta de Ishtar, una sombra pálida de su esplendor original, los cimientos del Zigurat Etemenanki, donde una vez se elevó la torre que Nabucodonosor reconstruyó, fragmentos de murallas
que fueron consideradas indestructibles, todo en silencio, todo en polvo, tal como el profeta Jeremías predijo en el capítulo 51, versículos 37 y 58. Y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y silbo, sin morador. El ancho muro de Babilonia será derribado enteramente. Entonces, ¿quiénes fueron los babilonios? Fueron la encarnación perfecta de la rebelión humana que comenzó en Génesis 11. Fueron el pueblo que dijo: edifiquémonos una ciudad y una torre que llegue al cielo. Fueron la nación que Dios usó como martillo para disciplinar a su pueblo Israel. Fueron el imperio que aprendió, de la manera más dura, que el cielo gobierna. Pero la historia de Babilonia no es solo historia antigua, es un espejo, porque la soberbia babilónica no murió con Nabucodonosor, no se enterró con los ladrillos de sus murallas. Vive cada vez que un ser humano dice: yo construí esto con la fuerza de mi poder. Vive cada vez que una nación se declara invencible. Vive cada vez que olvidamos que cada latido, cada respiro, cada éxito existe porque aquel que conoce el fin desde el principio lo permite. Daniel 4:37 sigue siendo verdad hoy. Él puede humillar a los que andan con soberbia, no porque Dios disfrute la humillación, sino porque a veces es el único idioma que la soberbia entiende. Nabucodonosor fue humillado para ser salvado. Belsasar fue humillado para ser juzgado. La diferencia entre ambos no fue el pecado. Ambos fueron soberbios, sino la respuesta. Uno se humilló cuando tuvo la oportunidad. El otro persistió hasta que fue demasiado tarde. Y aquí está la ironía final. Babilonia cayó. Persia cayó. Grecia cayó. Roma cayó. Pero Israel, la nación que Nabucodonosor llevó cautiva, vive. El pueblo que fue disperso, perseguido, casi aniquilado múltiples veces a lo largo de la historia, existe hoy como nación restaurada, porque las promesas de Dios son más duraderas que los imperios más grandes, y la piedra, no cortada por manos humanas, que Daniel profetizó, el reino eterno de Dios, sigue creciendo, llenando la tierra, exactamente como fue predicho. Los babilonios fueron la nación más soberbia de la Biblia, pero también fueron el aula donde Dios enseñó algunas de sus lecciones más poderosas, que Él da poder y lo quita, que Él revela misterios y juzga secretos, que Él protege a los fieles, incluso en el fuego, y que Él cumple cada palabra que pronuncia, sin importar cuántos siglos pasen. Al final, solo queda una pregunta. ¿Caminaremos como Nabucodonosor aprendió a caminar, en humildad ante el Rey del cielo? ¿O insistiremos, como Belsasar, en festejar con copas robadas hasta que la mano de Dios escriba nuestra sentencia final? Porque lo que fue verdad en Babilonia sigue siendo verdad hoy. El cielo gobierna, y ningún muro, por alto que sea, puede protegernos de esa verdad.